mucha gente que incorpora el fitness en su vida y pasa de una vida sedentaria a una más físicamente activa. Sienten que al poco tiempo de haber iniciado esta nueva rutina, las energías no alcanzan. Este sentimiento es común incluso en aquellas personas que ya tienen una base de actividad física diaria, pero deciden aumentar incorporando nuevas rutinas o haciendo rutinas más intensas. Si bien las causas de esto pueden ser múltiples, como por ejemplo la falta de un buen descanso o el sobreentrenamiento, es decir, cuando aumentamos demasiado la intensidad de nuestra actividad deportiva de una semana a otra y no es tan progresivo ese cambio. Otra causa muy común, y es de la que voy a hablar en este video, es que no estemos incorporando la suficiente cantidad y calidad de alimento. Así como los automóviles necesitan de combustible para poder andar, nuestro cuerpo también necesita de combustible y ese combustible lo dan los alimentos. Si alguna vez te pasó esto, te sugiero que mires este video porque es de lo que voy a empezar a hablar. Mi nombre es Mauricio y bienvenidos a este canal 42K y algo más, donde semana a semana estoy compartiendo material relacionado con el fitness, la vida saludable, la alimentación a partir de ahora. Y bueno, espero que les sirva. Como les había comentado, entonces el combustible que nuestras células van a utilizar para quemar y obtener energía, la vamos a sacar entonces de los macronutrientes que se dividen en tres grandes grupos: proteínas, lípidos y glúcidos. Como se puede ver en este gráfico, una dieta saludable tiene esta proporción de macronutrientes, donde vemos que los glúcidos es el grupo predominante. Cuando digo glúcidos me refiero a hidratos de carbono o azúcares, las tres cosas son sinónimos. En segundo lugar están las grasas y por último las proteínas en cuanto a la cantidad de energía que deberían de proporcionarnos cada uno de estos grupos. En condiciones normales, las dos grandes fuentes de energía para nuestro cuerpo van a ser los azúcares y las grasas. Las proteínas, si bien son fundamentales para muchísimos o todos los procesos químicos y son fundamentales en el mundo del fitness porque son el ladrillo que va a construir el tejido muscular, no constituyen una fuente grande de energía. Entonces, mayormente cuando nosotros hablemos de cómo obtener energía para el deporte, vamos a concentrarnos en estos dos grandes grupos. En cuanto a la densidad calórica de los azúcares versus las grasas, hay una gran diferencia porque la grasa es mucho más densamente calórico, de hecho prácticamente el doble que los azúcares. 1 gramo de azúcar proporciona aproximadamente 9 kilocalorías versus 1 gramo de azúcar que proporciona 4 a 4,5 kilocalorías. Pero los azúcares se pueden quemar o se pueden consumir y obtener energía tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de oxígeno. Cuando yo digo ausencia de oxígeno no quiere decir que no hay nada de oxígeno, sino que la demanda de oxígeno es mayor a la oferta. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo una actividad que requiere un consumo de oxígeno que no somos capaces de incorporar. A eso se le llama condiciones de anaerobiosis. Entonces el azúcar se puede quemar en ambas situaciones. Por supuesto que es diferente quemarla con oxígeno al azúcar, quemarlo con oxígeno que quemarla sin oxígeno. O sea, cuando uno está entrenando en condiciones de aerobiosis, la cantidad de energía que obtenemos de cada gramo de azúcar es mucho más rápida y más abundante que cuando estamos en condiciones de anaerobiosis. En cambio, para poder quemar grasas siempre necesito estar en condiciones de aerobiosis, es decir, de presencia de oxígeno. Entonces, cuando nosotros hacemos una actividad física anaeróbica, porque son esas actividades físicas sumamente intensas que uno solo puede mantener por un breve tiempo, como por ejemplo correr en sprint 100 metros llanos o el levantamiento de peso muerto, la fuente primaria de energía va a ser la quema de azúcares. Cuanto más intenso es sea nuestra actividad física, más consumo de azúcar. Y cuanto más baja sea la intensidad de nuestra actividad física,
más grasa vamos a utilizar. Por otro lado, cuando estamos entrenando en condiciones de anaerobiosis, es decir, en esa actividad física tan intensa, un producto final de esa quema de azúcar es el ácido láctico. En otro video voy a explicar un poquito más en qué consiste eso del ácido láctico y si realmente es o no perjudicial para nuestro cuerpo y en qué medida. En este gráfico puede verse cómo, de acuerdo a la intensidad de la actividad física que estemos haciendo, vamos a utilizar los carbohidratos y las grasas en diferentes proporciones. Cuando la actividad física es de baja intensidad, la fuente primaria de utilización de combustible, digamos, son las grasas, y a medida que la actividad física se hace más intensa, el combustible que vamos a utilizar mayormente, lo que más vamos a quemar, van a ser los azúcares o carbohidratos. En este segundo gráfico vemos cuáles son las fuentes de energía de acuerdo a las distintas distancias que vamos a correr y en qué modalidad. Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, para los primeros segundos de un sprint, la fuente primaria y única de energía es el ATP derivado de la creatina fosfato. Más adelante voy a explicar en otro video qué es esto de la creatina fosfato, pero básicamente es un derivado de aminoácidos que que se acumula en el músculo y sirve como fuente de energía inmediata para una actividad física intensa que vayamos a hacer y no necesita de oxígeno. Es energía a disposición inmediata, pero de muy corta duración. Fíjense cómo si seguimos corriendo durante 100 metros, que en promedio eso puede demorar en un sprint entre 10 a 12 segundos, dependiendo por supuesto de la capacidad del atleta. Ya la energía que vamos a necesitar para completar esta prueba va a venir aproximadamente mitad de esa creatina fosfato y la otra mitad ya la proporcionan los carbohidratos o azúcares. Ya para una distancia de 1500 metros, es una actividad que en promedio nos puede llevar entre 4 a 6 minutos para un atleta promedio. Vemos que prácticamente toda la energía proviene de los carbohidratos, de este doble tipo de combustión. Va a ser un poco de anaeróbico y un poco de aeróbico. Y para una carrera de 10 kilómetros, o sea, de 10.000 metros, que también de nuevo en promedio ya estamos hablando de los 40, 50 minutos por lo menos, ya no solo vamos a quemar carbohidratos, sino también grasas. Fíjense cómo en esta actividad, que es el hiking, que es la caminata larga, que es una actividad física de baja intensidad, pero que se puede mantener por mucho tiempo. Fíjense cómo el consumo primario de combustible va a provenir de las grasas. En estas dos curvas está representado la intensidad de la actividad física en relación al porcentaje que va a utilizar de cada uno de estos dos combustibles, o sea, las grasas versus los azúcares. Y fíjense cómo cuando la actividad física es de muy baja intensidad, la fuente primaria es la grasa y la secundaria es el azúcar, pero a medida que la intensidad de la actividad física se incrementa, esta relación se invierte. Fíjense que en los esfuerzos máximos no se queman grasas y todo es quema de azúcares. Este gráfico representa los niveles de glucógeno muscular en función del tiempo, comparando dos tipos de dietas, una que es alta en hidratos de carbono y otra que es baja en hidratos de carbono. Entonces fíjense, vamos primero con la curva verde, cómo después de 2 horas de un entrenamiento intenso, como en este caso es el ciclismo, las reservas de glucógeno caen. Pero si nosotros tenemos una buena incorporación en la dieta de hidratos de carbono, ese almacenamiento de glucógeno muscular vuelve a un punto inicial, listo para la siguiente paliza que pensamos darle al cuerpo. Pero si nuestra dieta es baja en hidratos de carbono, fíjense cómo después de 24 horas del entrenamiento inicial, ese depósito de glucógeno nunca llega al nivel anterior y cada vez va cayendo. Entonces, la disposición de reservas de glucógeno, que en definitiva es reserva de combustible para nuestro organismo, es cada vez menor. Por lo tanto, a la hora de una competencia, si uno tiene una dieta baja en hidratos de carbono, vamos a ir con el tanque
a medio llenar o un tercio de lleno. El segundo gran concepto es cómo se almacena los azúcares y las grasas. Porque sí, todos sabemos que la grasa se acumula en nuestro tejido adiposo, que mayormente lo vemos en las pancitas o en las caderas. Los azúcares también se almacenan en el cuerpo humano, pero se almacenan en dos lugares fundamentalmente. Uno es el hígado y el otro es en el mismo músculo, en una molécula que se acumula, en una molécula que se llama glucógeno. Estas dos reservas funcionan de manera distinta, pero sin entrar en ese detalle, quiero que tengan en cuenta que no es solo importante darle azúcar durante nuestra actividad física o previo a la actividad física a nuestro cuerpo, sino también tener en cuenta cómo están nuestras reservas de glucógeno, especialmente previo a una competencia o a un entrenamiento intenso. De este último gráfico se desprende la idea o el concepto de hacer la famosa carga de hidratos de carbono, algo que quienes se dedican a los deportes de resistencia seguramente han escuchado, y más adelante en otro video voy a explicar un poquito más cómo debería de hacerse esa carga de hidratos de carbono. Como verán, los azúcares no son enemigos, todo lo contrario, sino que constituyen nuestra principal fuente de energía. Pero con esto no quiero decir que hay que salir como locos a comer azúcares, porque yo no he hablado nada sobre las distintas fuentes de carbohidratos que existen en la naturaleza o en nuestra alimentación normal, ya que no es lo mismo consumir azúcares refinados que consumir un azúcar, por ejemplo, un almidón que está en la papa o la harina integral. Las distintas fuentes de azúcar y cuáles son los efectos en el organismo al consumirlas, vamos a hablarlo en otro video. Como verán, la nutrición deportiva es un tema sumamente extenso, de hecho es una disciplina dentro de la nutrición y dentro del mundo del fitness. Es súper largo y complejo, pero así también es apasionante. Pero sí pienso que es muy importante la educación nutricional, no importa a qué te dediques en tu vida habitual o qué tipo de deporte estés haciendo. Todos nos alimentamos, todos comemos, y cuanto más entendamos sobre alimentos y hábitos saludables, mejor va a ser para nuestra vida en general. Si te gustó el video, dale like, compartilo, y si no te suscribiste al canal, por favor, hacelo. Si hay dudas, preguntas, consultas que quieran hacer, lo pueden dejar abajo en el box del video, y con todo gusto las voy a contestar. Y aparte también me pueden dar material para hacer nuevos videos en el futuro. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.